Hola chicos, seguimos con los criterios de congruencia de triángulos y el día de hoy vamos a ver el criterio ángulo-lado-ángulo. Bien, vamos a recordar los criterios de congruencia de los triángulos. Y el primero tenemos al lado, lado, lado. En segundo lugar, al lado, ángulo, lado. Y el día de hoy vamos a ver ángulo, lado, ángulo. Y nos dice que dos triángulos son congruentes si tienen dos ángulos correspondientes y el lado comprendido entre ellos es congruente. Determina si el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF, bajo el criterio ángulo, lado, ángulo. Ok, tenemos escrito nuestro criterio de congruencia ángulo, lado, ángulo en el triángulo ABC y lo vamos a comparar con el triángulo DEF. ABC, DEF. Y cierra así. Ok. Entonces, primero, vamos a ver qué información tengo del triángulo ABC. Y tengo primero un ángulo de 90 grados, un lado que mide 8 y otro ángulo que mide 30.26. Y del triángulo DEF tengo primero una medida de 30.26, un lado de 8 y un ángulo de 90 grados. Ok, esa información así como está proporcionada, o así como la tengo escrito, no me dice nada para que yo pueda satisfacer o para que yo pueda comprobar o corroborar la congruencia de estos triángulos, o sea, que estos triángulos sean iguales con estas medidas, porque las tengo que ordenar, ¿sale? Entonces vamos a proceder a ordenar nuestra información primero con los lados. ¿Por qué? Porque vean ustedes cómo este criterio dice ángulo, lado, ángulo, pero este lado dice que o cualquier lado, sus ángulos que están al extremo de este lado tienen que ser igual con ese mismo lado y sus ángulos al extremo del otro triángulo que estamos comparando. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a primero a comparar que efectivamente el lado sea correspondiente, o sea, congruentes. Ok, y entonces vamos a analizar el lado. Acuérdense que empezamos, muy importante, a ir describiendo conforme la nomenclatura que me dieron del triángulo. El triángulo se llama ABC, por lo tanto voy a comenzar con el segmento AB y luego el segmento BC y por último el segmento CA. ¿Sale? Por eso es que les estoy escribiendo AB tiene que ser igual del otro lado. Segmento DE, EF y FD. DE, EF y FD. ¿Sale? ¿Por qué se tiene que hacer esto? Porque aquí ya me están describiendo las características del triángulo. Y recuerden la existencia y unicidad. Ah, bueno, pero eso nos lo están dando ya aquí, ya bien definido. ¿Vale? Por lo tanto, es lo que tengo que comparar. Entonces, compara el segmento AB con el segmento DE. El segmento BC tiene que ser igual al segmento EF. Y por último, el segmento CA tiene que ser igual al segmento FD. Ok. ¿Qué lado tengo? Ah, pues tengo el segmento BC. Y mi 8. ¿Sale? Y del otro lado tengo el segmento EF. ¿Sale? Que también mide 8. Por lo tanto, estos lados son correspondientes. Y voy a ir escribiendo mi criterio. Entonces tengo el lado que es correspondiente. Continúo. Analizar que los ángulos que están a los extremos sean iguales. ¿Sale? Y desde aquí me pueden decir, ah, no, pero es que aquí dice 90 y aquí dice 26. Sí, pero tenemos un orden y ese orden es el que vamos a analizar a continuación. Entonces tenemos que, ya decíamos que tenemos un lado y que vamos a analizar los ángulos que están al extremo de este lado, pero con el orden que nos están dando. Ok, entonces empiezo a describirlos. Empiezo con el ángulo ABC, es este. Y luego BCA, es este el ángulo. Y por último CAB, que el ángulo es este, que no lo tengo. ¿Sale? Y haríamos lo mismo con este triángulo. Dice DEF, DEF, este es el ángulo. EFD, este es el ángulo de 30.26. Y FDE,
no tengo valor en este ángulo. Ok, escrito sería así. El ángulo ABC es igual al ángulo DEF. El ángulo BCA tiene que ser igual al ángulo EFD. Y por último, el ángulo CAB tiene que ser igual al ángulo FDE. ¿Por qué digo que tiene que ser igual? Porque apenas lo vamos a comprobar. De hecho, es igual para que ese criterio se dé. ¿Sale? Entonces, comenzamos. El ángulo ABC mide 90 grados. El ángulo DEF también mide 90 grados. Por lo tanto, estos ángulos son iguales y ya tengo mi primer ángulo que es igual. O sea, este es correspondiente con este. Continúo. BCA. BCA mide 30.26. ¿Sale? Y ahora, DFD también mide 30.26. Por lo tanto, tengo mis ángulos que son iguales porque los dos miden 30.26. Y termino mi criterio porque tengo dos lados o dos ángulos y en medio de estos dos ángulos un lado que es correspondiente. ¿Sale? Los ángulos ya comprobamos que son iguales. Por lo tanto, mi criterio se cumple. O sea, el criterio o el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Ok, esto aplica para cualquiera de los lados y para cualquiera de los triángulos. Pero siempre, 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 chicos, no se les olvide que tiene que haber un orden. Y el orden nos los da la descripción que nos están dando del triángulo. ¿Sale? Ok. Esos son solamente los ejemplos de cómo utilizamos los criterios de congruencia. Pero además, en los videos que siguen vamos a ver cómo con estos criterios de congruencia podemos identificar lados o medidas de los lados a partir de que son triángulos iguales. Muy bien. Bueno, chicos, yo los dejo hasta aquí y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.